tan solo serio. Parte 13. Por el autor J. Nájera. Capítulo 16. Juicio explosivo. Maldición, maldición. No dejaba de decirse Luna en la parte trasera de un taxi mientras esperaban no perder mucho tiempo en regresar a casa, subir a su habitación, tomar los boletos y regresar con sus amigos. Lo peor era lo tarde que era cuando se dio cuenta que no los llevaba consigo. El taxi se estacionó frente a la cochera. Tras darle la indicación al chofer de que la esperara, abrió la casa con sus llaves y subió a toda prisa a la parte de arriba. Incluso antes de subir el segundo escalón, se había dado cuenta que algo estaba sucediendo. Alguien más estaba en casa. Luan a toda velocidad y esperando no perder el equilibrio, iba en su monociclo sorteando los obstáculos del camino, esperando que el acto improvisado que las gemelas estaban haciendo con Lisa, fuese suficiente para mantener entretenidos a los niños de la fiesta, en lo que ella se dirigía a casa por el otro maletín que le hacía falta. Ahí tenía lo necesario para el acto por el que esa familia la había contratado en primer lugar, no podía sencillamente resignarse a improvisar otros trucos. Necesitaba su material de apoyo. Dejó que el monociclo cayera al suelo tras llegar al patio trasero. Sacó sus llaves y entró. Fue a mitad de las escaleras cuando escuchó dos voces arriba. El maletín podría esperar, primero averiguaría de qué se trataba. Poco a poco, los dedos de Bobby fueron bajando hacia los pechos de Lori por encima de la ropa. Ella suspiró al sentir las manos del hombre que amaba, así como estas bajaban hacia su blusa para levantarla, de pronto ella puso sus manos sobre las suyas cesando sus avances. Bobby, espera, yo no. Nada. Continúa. El chico dudó un momento, pero volvió a besar a Lori. En el momento en que tocó su espalda, bajando la mano hacia su trasero, pudo sentir como su novia, aunque no se quejó esta vez, volvía a tensarse. De pronto se separó de ella. Bebé, ¿qué te ocurre? ¿Estás segura que quieres continuar? La chica desvió la mirada intranquila. Quería decirle que por supuesto deseaba continuar, pero lo cierto era que no podía dejar de sentir que estaba haciendo algo incorrecto. Bobby alzó sus manos para besarla con ternura. Había ansiado desde hacía mucho un momento así con ella, pero su amor por Lori era mayor incluso que su tentación. No es necesario que sea hoy mismo. Estaba preparada, te lo juro. Pero en la noche mi familia me dará una cena de despedida y siento extraño oír después que tú y yo hagamos ya sabes. Siento que decepcionaría a mi madre aún sin decírselo. ¿Sabías que ella esperó hasta casarse con mi padre para su primera vez? El chico Santiago tragó saliva, esperando que Lori no le saliera con algo así de hacer un pacto a esperar hasta que eso ocurriera también con ellos. No es que no lo hubiese pensado antes, en realidad visualizaba desde hace algún tiempo el resto de su vida al lado de Lori, pero dudaba que fuese tan paciente como los señores Laud según ella lo habían sido, pues dudaba que tan cierto esto podría ser. Primero quería concentrarse en la universidad, posteriormente conseguir el mejor de los empleos y entonces volvería a su prioridad el sentar cabeza. Vaya, tus padres son impresionantes, mencionó con miedo a lo que seguiría a continuación. No creo tener tanta paciencia como ellos. Bobby tuvo que controlarse para que su rostro no reflejara tan obviamente su alivio mientras su amada hablaba. Pero no creo que debamos hacerlo hoy. ¿Por qué no nos acompañas a la cena? Me encantaría, de verdad que sí, pero recuerda que regresé solo porque mi tío tenía que arreglar unos últimos detalles con el consejo escolar aquí. Más tarde terminará y ya me tiene amenazado. Bueno, en realidad fue mamá quien lo amenazó a él de regresar conmigo esta noche. Esperaba que eso ayudara a que Lori se relajara y continuaran con lo que estaban haciendo. Ella lo consideró un momento sintiéndose por el contrario más presionada. Entiendo. ¿No estás decepcionado de mí? Por supuesto que no, bebé, solo estaba resignándose. Ya habrá tiempo más adelante.
Tal vez cuando lleguemos al campus convenza a mi compañera de habitación que nos deje una tarde libre para colgar el letrero de no molestar. Bobby sonrió, eso sonaba genial. Me parece bien, así habrá menos presión. Ella se recargó contra su pecho, permaneciendo así un largo tiempo reflexionando la nueva etapa de vida que estaban por atravesar. Nunca habían imaginado cuando comenzaron su relación tras años de conocerse que durarían tanto, sin embargo lo habían hecho sintiéndose complácidos por su logro. ¿Quieres que hagamos algo más? ¿Puedes llevarme a casa? Me gustaría comprobar lo que llevo en mi maleta para mañana. Buena idea, tal vez llegando deba comenzar a hacer la mía. ¿No la has hecho aún? Bobby, mañana tenemos que irnos ya. No seas tan imprudente. Bonito momento que escoges para hacer las cosas. Lo siento, mamá, contestó sonriéndole, pues siempre le hacía gracia ese aire de autoridad. Pensaba que se debía a consecuencia de ser la mayor de una familia tan grande. También le divertía pensar en la extensión de la misma, así como las comparaciones que decían sobre los suyos sobre no conocer el significado de la planificación familiar. La haré llegando, ¿está bien? Mirándolo con un dejo de reproche, le dio un húmedo y prolongado beso en los labios. No hay presión, mencionó él cuando se separaron. Salieron de casa en el nuevo coche de Bobby rumbo a la casa Laud. En el camino Lori pensaba en las historias que su madre le contaba de cuando salía con su padre, sobre el cómo vencieron en más de una ocasión la tentación de apurar las cosas, así como el desastre que casi resultó su luna de miel en la vieja casa de la que no recordaba nada. Si bien al principio no quería saber mucho al respecto por imaginarse a sus padres haciendo eso, lo cierto es que al final esa charla entre mujeres la había ayudado mucho buscando averiguarlo todo. Como le contó al final, le había explicado que todo eso no era un intento de que se mantuviera en abstinencia hasta el matrimonio, sino para que fuera responsable y que fuese cual fuera la decisión que tomara, la hiciera con prudencia y estando completamente segura y preparada. Ella lo haría con Bobby antes de casarse, esa era su decisión, una que en el fondo presentía que su madre ya sabía que tomaría, pero confiaba en ella y la aceptaba siempre y cuando supiera cuidarse y no se enterara de la misma sino hasta después de varios años, en que ambas compartieran una botella de vino durante una tarde, quizá mientras sus nietos jugaban por ahí. Como quería a su madre. Lenny era su hermana más cercana, tanto en edad como por amistad, pero como mentalmente era una niña, pensó enseguida en Luna y en su comportamiento tan desenfrenado entre música rock y bandas. Odiaría saber que a sus 16 años quizá ella se le había adelantado y había perdido la virginidad antes que ella, algo que con cierta culpa pensaba no debería sorprenderle si así fuera. Desde que escogió aquel estilo de vida tan extravagante, su mamá también había tenido con ella la plática desde los 14, un año antes que con Lori, lo que daba a entender que confiaba más en ella en hacer lo correcto llegado el momento. Sabía que Luna era bisexual, algo que sus padres ignoraban aún o solo fingían hacerlo esperando a que ella misma se los dijera. Y si no lo había hecho ya con un hombre, pero sí con una mujer. Pensar en que tenía más peso le daba cierto dolor de cabeza, por lo que intentó dejar de pensar en ello. No olvidaba a Sam, la amiga especial que tuvo Luna un tiempo y el modo en que se miraban mientras caminaban tomadas de la mano cuando creían que nadie las veía. Su madre era grandiosa. No sabía si le había dado la plática ya a Lenny, aunque seguramente primero se la daría antes a Luan llegado su momento, pues ahora técnicamente seguía siendo una niña pese a sus 15 años, lo mismo se podría aplicarse a Lynn. Lynn se preocupaba por su hermanita. Luna era bisexual pero, ¿qué era Lynn? Salvo por esa vez con Hugh, no recordaba verla interesada realmente por otro chico. Es cierto que había salido con ese compañero suyo de clases, pero cuando lo hizo, recordaba antes de la cita que no parecía tener ningún entusiasmo por la misma, aunque al regreso de esta acompañada de Lincoln parecía emocionada, sin embargo al mencionar al chico podía jurar que hubo decepción en su modo de expresarse.
Normalmente parecía sentirse más cómoda entre sus compañeras de deportes. ¿Estaría descubriendo una tardía homosexualidad? Tal vez Lincoln sabría algo, él era el único de la familia al que consideraba le tendría la suficiente confianza para revelarle algo así. Finalmente llegaron a casa. Lori vio estacionada a Vancilla. Miró su reloj. Eran las 6 de la tarde. Había llegado más temprano de lo usual. Bobby salió del vehículo para despedirse de ella. Tras besarse unos momentos más, se vieron a los ojos. Lori se sintió tentada a pedirle a Bobby que no se fuera aún, que aún tenían tiempo y la casa estaba sola para que juntos subieran a su habitación. Sin embargo, imaginó esa sería una falta de respeto muy grande para su hogar y la confianza de su familia, y si por error dejaban alguna evidencia que encontraran las más pequeñas. Espero que te la pases muy bien con tu familia, bebé. Un último beso, después Bobby entró al auto y se marchó. Lori suspiró pensando lo duro que era hacer lo correcto. Cuando entró en la casa, esperaba cambiarse, verificar que todo en su equipaje estuviese en su lugar y quizá darse una ducha al terminar, tal vez si le daba tiempo, reflexionaría lo que pudo haber sido de no dudar en el momento. Al subir por las escaleras, escuchó algo extraño. Esa era Lynn. Los sonidos eran algo como, jadeos, gemidos. Había pensado que a esa hora estaría con sus amigas jugando fútbol o algo así. Sí, sin duda eran jadeos. Se sonrojó al imaginar lo que estaba sucediendo. Bien, tenía 14 años y no tenía novio. Lo que quisiera hacer en su tiempo libre con ella misma no era los ruidos no provenían de su habitación, sino de la de Lincoln. Eso sí que estaba mal. Lori pensó al principio en pasar de largo el cuarto de Lucy y Lynn ignorándola, pero no iba a permitir que su hermana se hiciera eso en el cuarto de su hermanito. ¿Qué demonios estaba mal con ella? Se armó de valor preparándose mentalmente, lo estaba por ver, decidida a interrumpirla y a tener que darle la charla antes que su madre, aunque fuese superficialmente. Sería mejor no contarle a su madre lo que descubrió que hacía su hermanita y en dónde para no avergonzarla, sobre todo para que Lincoln no se enterara. Lin. Lincoln. Se congeló con la mano en la perilla de la puerta entreabierta. Esa fue la voz de Lincoln. ¿Estaba con ella? Eso explicaría por qué lo hacía ahí. No. No lo explicaba en realidad. ¿Acaso esos dos estaban jugando a la casita? Eso era peor. Ya estaban demasiado grandes para eso. La confianza y amistad de esos dos ya le estaba resultando demasiado espeluznante. Se lo pensó de nuevo un momento antes de abrir la puerta. Imaginaba a ambos sobre la cama tocándose cada uno y mirándose mutuamente, ¿o sería que se estaban tocando entre sí? No. Eso sería demasiado, incluso para ellos. No imaginaba a Lynn permitiendo que nadie, ni siquiera Lincoln, la tocara de esa forma, aunque claro tampoco había imaginado que de pronto tuviera curiosidad sexual tomando por cómplice a su hermano quien ya estaba atravesando la pubertad. Lamentando tener que ejercer el papel de madre que descubre a sus hijos masturbándose, abrió la puerta lista para intervenir con su amenaza de convertirlos a ambos en pretzeles humanos. Definitivamente no estaba preparada para saber lo que de verdad ocurría ahí dentro. Lynn estaba recostada sobre la cama de Lincoln con las piernas abiertas, mientras su propio hermano arriba de ella, siguiendo el ritmo de sus movimientos, estaba claramente penetrándola. La parte racional de Lori se bloqueó en ese momento, volviéndose incapaz de razonar nada adecuadamente. ¿Qué demonios están haciendo? Lincoln tembló lanzando un jadeo. Debajo de él Lynn la miró. Lori notó lo asustada que su hermana parecía. ¿Acaso tenía miedo de su hermano? Lincoln la tenía ahí contra su voluntad. No lo pensó mucho, solo se acercó y tomó por el cabello al peliblanco separándola de Lynn. Con asco notó su pene completamente rojizo e irritado haciendo un sonido curioso se desprendió de la vagina de su hermana, quien lanzó un quejido de dolor.
Se acercó el rostro del chico a su cara y le gritó mientras él con las manos tras su nuca intentaba liberarse. Es tu hermana, maldito degenerado. No estaba pensando, actuaba por instinto, el mismo que le hizo propinarle una tremenda bofetada en la cara que no tenía nada que envidiar a las de Lenny o la misma Lynn. Voy a matarte. Es tu hermana. No respetaste a tu hermana. Estabas violando a tu hermana. Tiró a Lincoln al suelo y le propinó una patada en el estómago. Su hermano se dobló de dolor sin aire, incapaz de decir ni una palabra. Enseguida le enterró los dedos en el costado para alzarlo y volver a ver su rostro, dispuesta a pegarle otro golpe, cuando de pronto su mano fue detenida por la de Lynn. Ella lucía ahora más aterrada que nunca. Basta, Lori. Suéltame. No. No lo lastimes. No me estaba violando. Vi lo que te estaba haciendo este cerdo. Yo quería hacerlo. No me estaba obligando a nada. Estábamos haciendo el amor juntos. Esto pareció hacer efecto en Lori. Desconcertada tras soltar a Lincoln, quien cayó al suelo, miró confusa a Lynn, pero ella no perdió tiempo dándole más explicaciones y fue a auxiliar al chico que se veía bastante mal. Seguía desnuda como su hermano, pero eso no era prioritario. Temía que Lori hubiese lastimado de gravedad a Lincoln, que estaba intentando inútilmente ponerse de pie a la vez que buscaba tomar aire para seguir respirando. Lincoln, tranquilo. Tranquilo, sumamente preocupada, con gran afecto y cariño acarició su cabello e intentó preocupada ponerlo de pie. Lori miró todo esto inmóvil como una estatua sin borrar su expresión de asombro. Ninguno de los dos hacía un intento por cubrirse por la preocupación dado el daño que le causó a su hermano con los golpes. Bajó la mirada a la entrepierna de Lincoln sintiéndose asqueada. Su miembro estaba irritado, perdiendo poco a poco la erección, pero no había sangre, tampoco un preservativo. Miró la entrepierna de la deportista. Tampoco había sangre, pero sí un rastro de semen escurriéndole. Lynn parecía a punto de llorar por ver a Lincoln tan maltratado, se volvió hacia Lori quizá para recriminarle algo, cuando de pronto la mayor le pegó un puñetazo en el rostro sin medir su fuerza. Lynn, al no verlo venir, pareció desconcertada al principio. Antes de perder el equilibrio, hubiese caído de espaldas de no ser por Lincoln, quien saltó encima de ella sujetándola, tratando de guiarla a la cama para que se sentara. Se volvió a Lori intentando decirle algo, pero no recuperaba del todo el aliento. En todo caso, Lori lo resolvió comenzando a darles a ambos de golpes y manotazos histéricamente. Esto no se hace. No se hace. Malditos enfermos. No se hace. La rubia estaba completamente fuera de sí. Lincoln tenía un labio partido, mientras la nariz de Lynn no dejaba de sangrar. La deportista desnuda, por el impacto en su cara y los golpes que recibía con su hermano tratando de absorber la mayor parte del daño por los dos, le impedían reaccionar adecuadamente. Podría enfrentar a Lori si no estuviera tan asustada como desconcertada. Lincoln sollozaba esperando que Lori se detuviera. Fue consensual, gimió Lynn, fue consensual, fue consensual. Detente. Jadeó Lincoln con esfuerzo. Literalmente vas a matarnos. Ya sea porque Lori entendió lo que quería decir, o que se había cansado y ella también estaba jadeando con los nudillos rojos, se detuvo, se llevó ambas manos a la boca y tomó la almohada de la cama pegando su rostro contra ella para reprimir un grito. Se la apartó controlando una arcada de su garganta, pues incluso la cama tenía ese olor característico de sexo. Sus hermanos menores, los medianos de la casa, sus hermanos habían tenido sexo. Sentía que sería imposible que asimilara esto correctamente. Se suponía que ella iba a perder la virginidad ese día, pero no lo hizo por hacer lo correcto. Lo que sus hermanos habían hecho estaba mucho más allá de haber hecho algo malo, habían cometido un delito en toda regla. Los dos chicos se movieron adoloridos con el cuerpo lleno de cardenales. Lloraban asustados, nunca antes Lori los había maltratado físicamente tanto como ahora.
Lynn no dejaba de pensar en que no tuvo oportunidad de reaccionar contra su furia. Lincoln, temiendo que nuevamente se alebrestara, intentaba cubrir con su cuerpo el de Lynn para protegerla. El gesto Lori supo interpretarlo, impresionada, pues Lynn parecía una niña pequeña oculta detrás de Lincoln esperando que éste la protegiera como si se tratara de su hermano mayor, siendo lo contrario. ¿Por qué? Jadeó la rubia, comenzando a sollozar ella también. ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Por qué? Los chicos temblaban. Lincoln era incapaz de pensar en un plan que los librara de esto. Lynn tragó saliva antes de hablar, su voz apenas era un susurro que Lori pudo entender. Lincoln y yo somos novios. Tenían 12 y 14 años. Lori sabía que debían conocer el significado de esa palabra, también la magnitud de lo que estaban haciendo hace unos momentos. Seguía tan asustada como confundida. ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo que son novios? Lynn, ¿entiendes que es Lincoln de quien estás hablando? Sé que lo quieres mucho, pero esto no. ¿Quererlo? Yo amo a Lincoln. El chico buscó su mano para sujetarla con fuerza. Lori entendió que no se estaba refiriendo al amor fraternal que debían profesarse. El modo en que se trataban, sus miradas, ese gesto, nada de todo eso era tan distinto a la forma en que Bobby y ella solían comportarse. Muchas cosas comenzaron a tener sentido. El actuar que habían tenido durante las vacaciones, incluso desde antes de las mismas. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? Lynn no estaba sangrando, lo que significaba que esta no era la primera vez que hacían algo así. ¿Cómo es que ni ella ni nadie en casa lo habían notado antes? No. Se daba cuenta muy tarde ahora que las señales siempre fueron claras. Señales y pistas de algo que sencillamente era imposible de creer. Son hermanos. Son hermanos. Exijo que me digan cómo demonios pasó esto. Lynn se encogió amedrentada, pensando que de un momento a otro su hermana volvería a tener un arranque de furia. Lincoln la abrazó contra él mirando con miedo a Lori. Consideró explicarle todo acerca del cariño que se tenían, uno que quizás siempre se tuvieron, pero evolucionó a algo más cierta noche en que Lynn no quería dormir sola porque Lucy fue a una pijamada, el cómo experimentaron curiosos con los besos, convirtiéndose en amigos con derechos. También sobre los celos que sintieron cuando intentaron salir con otras personas, solo para darse cuenta que les era difícil mantener a raya los sentimientos que fueron desarrollando y los hacía más estrechos. Incluso pensó en confesarle que tanto Lenny como Lucy sabían de esto, también la hermana de Bobby, pero se dio cuenta que era justo lo que su amiga quería evitar desde un inicio, lo que tampoco debía hacerle a sus hermanas involucrarlas en un problema en que solo ellos dos se metieron desde el principio. Ron y Ann. Siempre tuvo razón. Las cosas llegaron demasiado lejos y ambos en su descuido metieron la pata. Estoy esperando. Contéstenme. Lynn intentó decir algo, pero no encontró palabras. Balbuceó cosas sobre ella y Lincoln, pasando por muchas cosas extrañas y nuevas para ambos, en especial para ella. El chico continuó pensando en todo lo anterior. Todos los sucesos de los últimos meses no habían sido más que una serie de eventos que poco a poco fueron dando forma a sus sentimientos. Entonces se dio cuenta que en realidad, la esencia de todo podía resumirse en 4 sencillas palabras que dijo cuando fue su turno de hablar encogiéndose de hombros. Tan solo serio. Lori se llevó las manos a las sienes de su cabeza. De pronto empujó a Lincoln a un lado y tomó bruscamente a Lynn del brazo. El muchacho estaba por levantarse y protestar cuando con una mirada asesina Lori lo obligó a regresar a la cama. Te doy un minuto para vestirte. Salió de la habitación, acelerando asustada el paso tan pronto escuchó la puerta principal abrirse. Lynn con miedo solo la seguía. Justo cuando escuchaba que alguien subía por las escaleras, Lori abrió su habitación y de mal modo la arrojó adentro cerrándola de un portazo. Luna acababa de aparecer. Hermana, ¿qué haces aquí? Creí que estarías todavía con Bobby.
Y yo que había ido a un concierto de tus amigos. Haciendo una mueca burlona exclamó. Olvidé los boletos. ¿Te pasa algo? Pareces una remolacha. ¿Te peleaste con Bobby? No me pasa nada. Ve por tus boletos, Luna. Tengo cosas que hacer. ¿No necesitas ayuda? No se te va a hacer más tarde. De pronto ambas voltearon cuando Luan hizo acto de presencia sorprendida por ver a sus hermanas mayores en casa y aparentemente discutiendo. Así que eran ustedes. ¿A qué hora regresaron a casa? Hace un momento contestó tajante Lori esperando que sus hermanos no hicieran ruido al cambiarse, terminó la fiesta. Lisa y las gemelas están contigo. Siguen en la fiesta. Tuve que regresar porque la mitad de lo que necesito para mi acto lo dejé en un maletín que se me olvidó. Pues tomen ustedes dos sus cosas ahora. Las chicas se miraron notando extraña a Lori, pero dado que parecía también de peor genio a lo usual, decidieron no preguntar más y juntas fueron a su habitación. Lori aprovechó abriendo la puerta de Lincoln, quien ya vestido, en ese momento se estaba calzando el otro tenis. Tomándolo con brusquedad de la muñeca y sin pronunciar palabra, lo sacó de su habitación. El hombre del plan comprendió de forma innata tras escuchar a sus hermanas mayores hace unos instantes que debía de mantenerse en silencio. Enseguida Lori hizo lo mismo sacando a Lynn de su cuarto cuando ella acababa de ponerse la playera sobre el top. Lori, ¿qué? Cállate y síganme. Pero fue tarde. Luan y Luna acababan de salir justo en el momento en que Lori bajaba las escaleras con sus hermanos tomándolos de mal modo por los brazos. Oigan, ¿y ustedes qué hacen aquí? Lincoln volteó pero no contestó, el breve vistazo le bastó a Luna darse cuenta que tenía un labio roto. Esperen, ¿qué es eso? Vengan acá. Se vuelve a Luan. ¿Notaste cómo estaba Lincoln? No, pero te diste cuenta que Lynn tenía sangre bajo la nariz. Lori aceleró el paso prácticamente arrastrando a esos dos hacia afuera, con sus hermanas apresuradas tratando de alcanzarlos preocupadas por lo que estaba ocurriendo. Lori, espera, intentó detener la Luna. ¿Qué pasó entre esos dos? ¿Los descubriste peleándose? Sí, eso hacían, respondió con el ceño fruncido abriendo la puerta de vancilla y empujando a ambos al interior. Te decimos que aguardes. Esto parece grave, observó Luan. ¿Por qué no nos cuentas qué ocurrió mientras nos dan un aventón? Iba a abrir la puerta del copiloto en cuanto Lori entró, pero no pudo. La rubia había activado los seguros desde adentro para sorpresa de ambas. Lincoln y Lynn miraron con súplica a sus hermanas mayores, quienes confundidas y asombradas, se limitaron a observar cómo Lori arrancaba el vehículo marchándose enseguida sobre el límite de velocidad sin dar ninguna explicación. Las dos artistas laúd volvieron a mirarse entre sí incapaces de comprender lo que ocurrió. ¿Realmente Lincoln y Lynn volvieron a pelearse, hermana? Eso creo, Luna. Además parece que se trató de algo serio. Lori estaba de verdad disgustada. De no ser porque ambas tenían cosas que hacer y gente que las esperaban, tal vez profundizarían más en el tema. De momento ambas se marcharon esperando que sea lo que haya sucedido, esto se resolviera durante la cena de Lori en la noche. Por el modo tan temerario que tenía Lori de conducir habitualmente cuando estaba fuera de sí, Lincoln temió por la seguridad de los tres. Sin embargo, su hermana, a pesar de mantenerse dentro del límite máximo permitido de velocidad, era cuidadosa con los semáforos y los cruces, manteniéndose en calma y silencio durante todo el trayecto, pero claramente furiosa. Lincoln decidió no decir nada que interrumpiera su concentración, temiendo que cualquier cosa volviera a desatar su furia, algo que no convenía mientras estuviera al volante. La espalda le dolía más que la cara y sentía los brazos magullados. Se miró el brazo donde Lori estuvo sujetándolo. Ciertamente tendría moretones también ahí. Lynn cabizbaja seguía presionando la mitad de un pañuelo que encontró dentro de su nariz hasta que dejó de sangrarle. Miró asustada a Lincoln, quien le pasó una mano sobre su hombro para reconfortarla.
Su hermano la veía muy mal, su cara era posible que se hinchara más que la suya a causa de los golpes. Lynn intentó acomodarse en el asiento, pero hizo una mueca. A causa de las relaciones sexuales que había tenido por primera vez, le molestaba sentarse y el peliblanco pudo entenderlo. Ella comenzó a llorar, además del orgullo herido, temía lo que estaba por suceder. A diferencia de Lincoln, no se pudo contener y abrió la boca. ¿A dónde nos llevas, Lori? Ella no le contestó. Por el espejo retrovisor, brevemente observó con disgusto cómo se recargó contra su hermano. Cualquier gesto o contacto entre ambos, por mínimo o insignificante que fuera, la enfurecía. Lincoln negó a Lynn con un gesto, esperando lo comprendiera y ya no preguntara nada, pero ella no le hizo caso. Estaba quizá más asustada que Lincoln como para pensar en las cosas que hacía. Lori, por favor, no le vayas a decir nada a mamá o a papá. Lincoln estaba convencido que Lori tenía planeado un castigo realmente grave para los dos. Justo estaba pensando que quizá los llevaban a algún lugar muy, muy lejano donde los mataría y donde nunca más nadie encontraría sus cadáveres, cuando por primera vez desde que comenzaron el camino, ella habló. Literalmente no tengo idea de lo que papá y mamá les harán cuando les cuente esto. Iba en serio, realmente no la tenía. La declaración llenó de terror a los chicos. Lori solo era la hermana mayor, pero si esa había sido su reacción, ya temían por lo que sus padres harían. Una cosa era ya casi un hecho, Lori no pensaba callarse nada. Continuaron y de pronto pasaron de largo el enorme promocional que daba la bienvenida a Royal Oaks.